Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Bendito sea el Señor. Lo tenemos todo, amados hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos todos juntos, vamos a encomendar las manos del Señor. Yo le ruego, ore de su lugar, ayúdeme, oremos todos juntos, pidámosle al Señor que Él nos hable en esta preciosa mañana. Oramos, Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por este momento tan precioso, gracias por esta puerta hermosa la cual tú has abierto, gracias Señor porque tu fidelidad es para siempre, tú prometiste estar con nosotros todos los días Señor, y nosotros lo hemos creído Señor. Te damos gracias por todas las cosas Señor, gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por cada agradecimiento, la cual hemos podido expresar de nuestro corazón Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces y todo lo que tú seguirás haciendo con todos nosotros. Señor, fortalécenos en esta mañana, que al oír tu voz, tu palabra sea obrando y produciendo todo para lo cual tú la has enviado o la enviarás en esta mañana. Señor, yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea su nombre. Le damos gracias, amados hermanos, al Señor, no por este lugar, por esta puerta que el Señor ha abierto. Hemos comenzado ya un poquito más que hace un año, pero hace un año que estamos en este lugar físico, en este lugar que el Señor nos concedió. Y a lo largo de cada día que ha pasado, hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas. No solo en este lugar, sino en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la mano de Dios, podemos ver su amor, su misericordia, su paciencia, su fidelidad. Su fidelidad para con cada y uno de todos nosotros. Amados hermanos, su palabra es aquella que viene a nuestra vida y que no ha dejado de venir, porque Él prometió que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Ella permanece para siempre. Y a través de cada día que ha pasado, hemos podido recibir su palabra y dentro de su palabra encontrar. No solamente es oír por oír, sino que es oír la voz de Dios. Y dentro de oír la voz de Dios, encontrar. Meter esa mano, ¿no? A través del oído, uno presta el oído, uno la oye, la cree, la guarda en su corazón. Y es ahí donde uno puede meter la mano y poder beneficiarse de lo que el Señor nos habla día tras día. El motivo, el propósito, ¿no? Por el cual Él nos habla. Hay mucho para hablar en cuanto al motivo, el propósito por el cual Él envía su palabra. Una de esas tantas cosas que encontramos en su palabra es dirección. Su palabra dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora mire lo que dice, amados hermanos, no solamente hay dirección, que tan precioso o tan preciada es la tener dirección. ¿Qué sería de nosotros que estemos todos a la deriva? Estar a la deriva es sin dirección, es andar por andar, caminar por caminar. Eso sería una pérdida de tiempo. Pero en el Señor, amados hermanos, nada es una pérdida de tiempo, todo tiene un plan y un propósito. Y ahí está la dirección de Dios a través de su palabra. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dijo, no corriendo a la aventura. No estamos perdiendo el tiempo, estamos yendo
tras el plan y el propósito de Dios. Para eso Él envía su palabra. Ahora, dice Hebreos que todo, dice, por el cual sustenta por medio de su palabra todas las cosas. Ahora, meditamos un momento en esa palabra sustentar. Dice que todo, absolutamente todo, es sustentado por el poder de su palabra o por la palabra de su poder. Ahora, nosotros miramos todo lo que incluye esa palabra. Esa palabra sustentar es proveer, esa palabra sustentar es sostener, ¿no? Y suplir. Ahora miramos todo, nosotros, nuestra vida, estamos sustentada por la palabra de su poder. Ahora, ¿qué es sustentar? Sostener, suplir, sostener, ¿no? Él nos sostiene cada día, y no solamente que nos sostiene, sino que nos provee absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. ¿Y dónde está? Dentro de su palabra. Por eso que en su palabra encontramos todo lo necesario para poder seguir, para poder mantenernos. Por eso que nosotros miramos y vemos que cómo constantemente necesitamos esa palabra necesaria para que Él nos sostenga. Por eso que dice que todo es sustentado, absolutamente todo, incluyendo nuestras vidas, por la palabra de su poder. Ahora, constantemente usted y yo necesitamos que Él envíe su palabra y que nosotros la recibamos para poder ser sostenido cada día por medio y a través de su palabra. Por eso que nosotros miramos cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos encontrado con tantas situaciones adversas, tantas situaciones difíciles. Y amados hermanos, y miramos que tal vez pensamos por medio de esa situación que no íbamos a poder seguir. Luego muchas veces decimos, hasta acá llegué, hasta acá se acabó todo. Vemos que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor y que no nos podemos mantener de pie. Pero una palabra que oímos de Él, una palabra que hemos retenido en nuestros corazones, es la que nos sostiene. Es la que hace que hoy usted y yo permanezcamos aquí por medio de su palabra. Por eso que dice Hebreo que todo, incluyendo su vida y mi vida, es sustentado a través de la palabra, porque no es una palabra más, es una palabra de Dios, la cual tiene poder, por medio del cual nos sostiene día tras día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque su palabra, dice Hebreos también, que es ese ancla para nuestra vida, para nuestro alma, eso que nos mantiene firme. ¿Por qué? Porque dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Ahí tenemos seguridad. Eso es lo que nos sostiene. Lo que Dios dice, así es. No importa lo que usted vea, no importa lo que yo vea, no importa lo que nos cuente, no importa lo que sintamos. Es lo que Dios dice. Esa es nuestra firmeza, es nuestro ancla. Que nunca nadie nos mueva de ahí. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Le damos gracias por eso, amados hermanos, al Señor por su palabra. Porque es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos sustenta. No solamente nos marca el rumbo a seguir, sino que nos muestra el rumbo y constantemente nos está supliendo todo lo que usted y yo necesitamos para seguir día tras día. Así que, amados hermanos, le damos gracias al Señor porque su palabra no ha faltado, porque su palabra viene y llega y nos trae luz y dirección a nuestras vidas. En esta mañana me levantaba y el Señor traía un pasaje a mi vida que está en Romanos capítulo 13, versículo 11, hablando del tiempo, porque el tiempo pasa, ha pasado un año más, no un año más, ¿y cuánto hay dentro de ese año? ¿Cuánto tiempo hay dentro del año? Y la palabra que en Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo. Algo que debemos de entender. Ahí habla de conocer, dice, y esto conociendo el tiempo. Habla de un conocimiento, de algo que debemos de saber, de estar atento. Dice, y esto conociendo el tiempo. Ahora, ¿qué importante es el tiempo? ¿Sabe por qué es importante el tiempo? Porque dentro del tiempo está el orden establecido de Dios para absolutamente todas las cosas.
Entonces muchas veces miramos cómo el reloj pasa, cómo los días pasan, ¿no? Y no nos damos cuenta. El pastor dijo, el tiempo vuela. Y verdaderamente es así. El tiempo se ha cortado, dijo el pastor Julián, por causa de los escogidos. Es acortado, cada vez todo va más rápido. Ahora dice, y esto conociendo el tiempo. Debemos de prestar atención al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dentro del tiempo, y esto es lo que debemos de entender, dentro del tiempo está el orden. Y ese orden no es de usted y no es mío. No es que podemos reorganizar el tiempo. Lo que no hice hoy, digo, bueno, mirá, lo ponemos para el día 20, así hacemos nosotros en el trabajo, en nuestro hogar, pero Dios no cambia. Dios tiene un tiempo establecido para absolutamente todas las cosas, y usted y yo debemos de entrar dentro de ese tiempo. Por eso que dice, y esto conociendo el tiempo, y dentro del tiempo está ese orden, un orden establecido por Dios para absolutamente todas las cosas. ¿Y qué dice luego de decir, y esto conociendo el tiempo? Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Y ahí nos encontramos con una palabra, amados hermanos, marcando un tiempo. Así como está el orden, nos marca el tiempo. Dice que es tiempo ya de levantarnos del sueño. Ahora, ¿cuándo es el tiempo? Ya. Y eso es lo que debemos de entender en esta mañana, amados hermanos, que el tiempo de Dios es ahora. Dice de levantarnos. ¿Por qué levantarnos? Porque hay un tiempo ordenado, establecido por Dios. ¿Y por qué dice levantar? Porque una persona que se encuentra en un sueño, una persona que está dormida, se encuentra totalmente ajeno. Está totalmente ajena o ajeno a todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Uno está acostado, yo me acuesto, me duermo un rato y no sé lo que pasa afuera. Veo que muchas veces le dicen, no, pero ¿no viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. No escuché nada. Eso es estar ajeno. Por eso que nos dice esto conociendo el tiempo. Debemos de conocer el tiempo en el que estamos viviendo y lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo y a través de nosotros. Dice que ya es hora, no es mañana, no es pasado, ahora, de levantarnos. ¿Levantarnos de dónde? Salir de esa distracción, del estar ajeno. No podemos estar ajenos. Debemos de estar despiertos. Debemos estar atentos a todo lo que Dios quiere hacer. Porque no podemos mirar los años pasar. No podemos mirar los meses como siguen pasando. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que nomás contemos las horas y nos vayamos con Él? No. Hay mucho que hacer. Hay mucho que trabajar. Bendito sea su nombre. Por eso que es hora de despertar. ¿Cómo despertamos? Por medio de oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que despierta? La voz de Dios. La voz de Dios despierta. Cuando hablamos de despertar, es oír la voz de Dios y abrir los ojos. La voz de Dios trae luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Y ahí uno mira con claridad. Ahora que estamos mirando y el tiempo que estamos viviendo. Los días se están acortando. Hay mucho por hacer. Hay que despertar ya. No dejar para mañana porque es ahora. Y despertar tiene que ver con eso y prestarle oído a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios me está hablando. Y abrir los ojos. Abrir los ojos, amados hermanos. Alabado sea el Señor, amén. ¿Qué es despertar? Es presentarse con un corazón dispuesto. Es decirle, Señor, yo he oído tu voz. Yo estoy oyendo tu voz y aquí estoy, con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para cumplir todo para lo cual tú me has llamado. Eso es despertar. Eso es presentarse. Eso es presentarse delante de Dios. Oímos la voz de Dios. Acá estoy, Señor. Aquí está mi corazón, totalmente dispuesto. Bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para que Él pueda llevar a cabo todo para lo cual Él nos ha llamado y nos ha escogido. Hace poquito hablábamos de este lugar. Fuimos y somos su elección. La elección de Dios. Fuimos y somos. Muchas veces nos equivocamos y decimos, no, ya me dejó de lado. No.
Él escogió lo vil y lo menospreciado para hacer notorio su poder en usted y en mí. ¿Cuánto lo creen? Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alabado sea su nombre, amén. Hay una tarea, amados hermanos, fuimos llamados para este tiempo, hay una tarea que hacer. Hay una misión. Y esta misión, amados hermanos, se lleva a cabo por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. ¿Y quién forma el cuerpo? Todos los miembros de todos los que hemos creído. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Ahí entramos todos nosotros. Hay una tarea que hacer y no es cada uno individual. Por eso, amados hermanos, esta palabra que vamos a compartir en lo más breve en este día, habla de la unidad. Y habla, amados hermanos, de entender quiénes somos, de tomar conciencia de cuerpo. Debemos de tomar conciencia quiénes somos y dónde estamos. ¿Quiénes somos miembros? ¿Y dónde estamos? En el cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza. Por eso que la cabeza nos habla y nos dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, despierten. Oigan la voz de Dios y preséntense en su corazón. Con un corazón dispuesto, el salmista dijo, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Alabado sea su nombre. Somos la iglesia, somos miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso es lo que somos. Miembros de su cuerpo. Ahora, miembro de su cuerpo, dice, de su hueso y de su carne. Primera de Corintios 12:12 dice, así como somos muchos miembros, somos un cuerpo en el Señor. Amén. Eso es tener conciencia de cuerpo. Eso es oír la voz de Dios, creerla y atesorarla y tomar conciencia de lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque hay una tarea por causa del tiempo. Hay una tarea que hacer con los que están ahí afuera. Están ahí los necesitados, están ahí los que, amados hermanos, están sin Dios, sin esperanza. Y la iglesia tiene que darlo a conocer a Él. No nosotros como miembros. No nos podemos presentar como una mano, no, como cuerpo. Amén. Funcionando como cuerpo, trabajando, llevando a cabo la tarea. La tarea, amados hermanos, encomendada. Por eso, esta tarea, amados hermanos, se va a llevar a cabo como uno. Como un cuerpo. No como dos, ni como tres, ni como partes, sino como uno en Cristo. Uno en Cristo. Por eso, amados hermanos, esta palabra que hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos. Y eso es tan precioso. Esta palabra, cuando el Señor me dio esta palabra, produjo algo en mi corazón. Porque muchas veces uno está concentrado en uno. Muchas veces uno está mirando por lo individual, por lo personal. Está basado en sus problemas, está basado en sus intereses, en las cosas que quiere hacer, que quiere alcanzar. Por eso que en esta mañana hablamos de tomar conciencia de cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos. No dice, hasta que llegues. Hacé lo posible de llegar. No, dice, hasta que todos lleguemos. Dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí, amados hermanos, dice, hasta que todos lleguemos. Llegar significa alcanzar. Es hasta que todo alcancemos. ¿Qué es lo que debemos de alcanzar? Y ahí dice, a un varón perfecto. Ahí encontramos la unidad. Ahí encontramos cómo todos siendo miembros somos un cuerpo en Cristo. Ahora, la cantidad de miembros no lo sé, pero somos muchos. Porque no solamente los que están acá, son todos los que han creído, han muerto y han nacido de nuevo. Dios los introduce dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, dice hasta que todos. Ahora hay algo que hacer en conjunto. ¿Para llegar a dónde? A ser uno. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Él lo ha hecho. Esto es una realidad. Pero vamos en busca
de que esto se haga notorio, que esto se haga una realidad, amados hermanos, visible. Eso es lo que está diciendo acá en este pasaje, hasta que todos lleguemos. Hay algo que alcanzar, aunque en posición ya está hecho, ya está efectuado. Porque cuando uno pasa por las aguas, muere, nace de nuevo, Dios le da una nueva vida, Dios lo introduce, es algo hecho y ya dado por Dios. Pero dice, hasta que alcancemos. ¿Y de qué está hablando? Ahora, de esa parte visible, de que verdaderamente nos conduzcamos como un cuerpo y que trabajemos los unos para los otros, ayudándonos cada día. Cuánta necesidad uno tiene del otro miembro, uno rápidamente lo graficamos en un cuerpo natural, en mi cuerpo, en su cuerpo. Uno lo mira y vemos cómo necesitamos cada día, minuto a minuto, segundo a segundo, la intervención de otro miembro, hablando de un cuerpo, para poder cumplir la mínima tarea. Uno quiere prepararse una comida, tiene que hacer uso de todo lo que está acá, todo un cuerpo. Ahora, si en lo más mínimo mire o medite, cuanto más en lo más grande. Ahora, acá hablamos de una tarea dada por Dios, una misión en la cual la iglesia tiene que llevar a cabo. Y esto se lleva a cabo solo como cuerpo. No hay otra forma. Esto es establecido por Dios. Dios no miente, pero tampoco cambia. No hay nadie que pueda hacerlo a Dios cambiar. No porque mi hermano, yo no me llevo bien, yo voy a hacer la tarea solo. No va a ir a ningún lado. Porque a Dios no lo va a poder cambiar nadie. Nadie lo va a poder cambiar a Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a un varón, no a dos ni a tres. Dice, a un varón. A un varón, dice a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, dice a un varón, dice a un varón. ¿Y cuál es ese varón? A la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Dice a un varón perfecto. Ahí vamos a llegar, a esa unidad. Vamos todos juntos hacia ese lugar. Un varón perfecto. Cuando habla de perfección, habla de algo que ya está terminado. Habla de un crecimiento físico. Lo primero que se ve es físico. Va creciendo en cantidad. Es lo primero que se va a ir viendo, la cantidad. Se va a ver. Luego habla de un crecimiento ético, ¿no? Que tiene que ver con el actuar, con el funcionar, con una función. Y ya luego habla de una madurez, de algo que alcanzó la madurez, en este caso, hablando de un cuerpo, el cual es todos los miembros. Hacia ahí vamos. Por eso que acá está mostrando la parte visible de la unidad. Y dice, hasta que todos lleguemos. Ahora, ¿por qué vemos esto, amados hermanos? Por la importancia, por el valor y el poder que tiene la unidad. Porque hay un trabajo. ¿Y cómo se lleva a cabo? Solo como unos. Solo como uno en el Señor. Él la cabeza y todos nosotros el cuerpo de Cristo. Ahora, unidad. ¿Qué es unidad? Es hasta que todos lleguemos a la unidad. Habla de la unidad. Ahora, hay dos palabras para unidad. Una en hebreo y la otra en griego. Son dos palabras utilizadas en la Biblia para expresar lo que es la unidad según Dios. La primera palabra en hebreo, para unidad es el significado estar de acuerdo y en armonía. Ahora, vemos que tenemos que alcanzar la unidad, ya visible. Ahora, ¿qué es la unidad? Estar de acuerdo y en armonía. Eso es lo que debemos de ir encontrando, debemos de estar atentos a la unidad. ¿De qué manera? Dice, de acuerdo y en armonía. Algo que se alcanza. Por eso que dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos alcancemos. Habla de unidad, un acuerdo y una armonía. Luego la otra palabra, que ya es la palabra griega, habla de tener mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Ahora, miremos lo que tenemos que alcanzar. Dice, hasta que todos lleguemos. Nos miramos, amados hermanos, hablando de la iglesia, no solamente aquí, en toda la faz de la tierra, y decimos, falta.
Estar todos de acuerdo, estar todos en armonía, tener un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, un mismo propósito. ¿Por qué Dios nos manda esta palabra? Porque acá estamos muchos, hasta diferentes pastores de diferentes lugares. Ahora, ¿qué es lo que debemos de buscar? Donde sea que estemos, la unidad. Esto no es congregación por congregación. Nosotros un grupo, otro grupo allá, otro grupo allá. Acá está hablando del cuerpo de Cristo. Que lo componen todos, donde sea que se encuentren. Que hayan creído, hayan muerto y nacido de nuevo a través de las aguas del bautismo. Ahora un acuerdo, una armonía. ¿Qué tan importante? El acuerdo habla de una unión. El acuerdo, amados hermanos, habla de una decisión. Habla de una decisión. Yo no me puedo poner de acuerdo con usted por obligación. Yo no le puedo obligar a usted a ponerse de acuerdo conmigo. O yo con usted. Porque el acuerdo, otro tema, esto lo estamos viendo muy por arriba. Ya luego con el correr de los cultos venideros vamos a hablar un poquito más específicamente. Pero, ¿qué tanto valor tiene el acuerdo? Y mucho. Porque es el principio, un principio de unión. Para ir alcanzando la unidad. Y para alcanzar la unidad y poder hacer el trabajo que hay que hacer. Que debemos de llevar a cabo. Esa misión que la iglesia tiene. Ahora, no por obligación. Qué tremendo es tratar de buscar o forzar una unión, un acuerdo por medio de la obligación. No va a funcionar. No va a funcionar, amados hermanos. Tiene que ser una decisión. No una obligación, decisión. Ahora, ¿la decisión de qué? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo todos? ¿Cómo alcanzamos a ponernos de acuerdo? Veo que en una pareja, el esposo, la esposa, ahí están, ¿no? Y argumentando sobre una decisión. Dice la palabra, los dos se unirán y serán uno. ¿Dónde está esa unidad? ¿Dónde está el punto? La pregunta es, ¿dónde nos encontramos todos para llegar a un acuerdo? ¿Dónde está el punto de acuerdo? El punto de reunión. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el punto suyo, mío y de todo lo que estamos acá, uno de los que no están de acuerdo. ¿Cuál es el punto de acuerdo? No lo que tú dices ni lo que yo digo, es lo que Dios dice. Por eso que no es por obligación, es una decisión en el corazón. De dejar de lado lo que yo pienso, de dejar de lado lo que yo siento, lo que usted dice, lo que usted piensa, para juntarnos, unirnos y ponernos de acuerdo en lo que Dios dice. ¿Cómo es la forma, cómo es la manera de llevar todas las cosas a cabo? ¿Por qué tantos problemas? Porque cada uno hace como quiere. ¿Cómo está el mundo hoy? Se fue tras los dictados de su propio corazón. Cada persona afuera tiene un corazón. Quiere decir que tiene un pensamiento. Entonces miramos afuera lleno de pensamientos, lleno de palabrería, todos en desacuerdo. Ahora estamos nosotros acá, Él es la cabeza, Cristo, nosotros sus miembros de su cuerpo, para que seamos uno. Pero la parte visible se lleva a cabo al ponerse de acuerdo, decidir y ponerse de acuerdo. ¿Y cuál es el punto? La palabra de Dios. Amado hermano, no importa lo que me digas, no importa lo que tú digas, miremos acá. Esto dice Dios. Acá es el punto de reunión. Así como el Señor nos juntó aquí y dio una dirección y nos reunió en este lugar, así también es el punto del acuerdo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ahora, acuerdo y armonía. Ya luego del acuerdo viene la armonía. ¿Cuál es la armonía? Que todo esté en el lugar que tiene que estar. Así como los hermanos que cantan alabanza, no. La armonía se ejemplifica en un conjunto musical. ¿No? Muchos instrumentos, un solo sonido. Una sola palabra. Un punto de reunión. La palabra de Dios lleva a la armonía. Por eso que el acuerdo y la armonía fundamentales es el comienzo de la unidad visible. Alabado sea su nombre. Por esto el Señor en Juan capítulo 17 versículo 20 ora por sus discípulos. Dice, no solamente por ellos, sino también por los que han de creer, para que todos sean uno.
¿Qué es lo que vemos? Que el Señor Jesús expresó por medio de una oración hablando con el Padre el deseo de que sean uno. Dice, no solamente por esto, hablando de los discípulos, sino también por lo que han de creer, por la palabra de ellos, para que sean uno, así como yo y tú, Padre, somos uno. Entonces ahí vemos la unidad, amados hermanos, y el poder que tiene la unidad. ¿Por qué el poder? ¿Y por qué hablamos esto? Por lo que va a producir esto, conociendo el tiempo. Hay un trabajo, hay una misión. Se requiere, se necesita unidad. Por el poder que la unidad tiene. Cuando el Señor Jesús oró por los discípulos, que dijo, Padre, te pido para que ellos también sean uno, como nosotros somos uno. Luego, un poquito más adelante, del capítulo 17, versículo 20 en adelante, dice, ¿para qué él oraba y pedía eso? Dice, para que el mundo, dice, sepa, para que el mundo crea, dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Amén, amén. ¿Cuál es el poder de la unidad? Que el mundo, amados hermanos, sepa, que el mundo crea, que el mundo conozca quién es el Señor. Amén. Y que Dios lo ha enviado. Amén. ¿Ve? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de la unidad? Que se pueda ver. Y no solamente que se pueda ver, cuál va a ser el poder, que los hombres van a saber, que los hombres van a conocer, que los hombres van a creer. Ese va a ser el motivo o el poder de la unidad. Hechos capítulo 2, por ahí habla de los primeros hermanos. Un ejemplo de la unidad y del poder de la unidad. Por eso que nos quedamos con el ejemplo del Señor para que sepan, crean y conozcan. Les habló, para eso oraba. Luego nos encontramos en Hechos, un ejemplo visible. Los primeros hermanos, los primeros cristianos, dice que habían creído, estaban unidos, eran de una mente y un corazón, y tenían todas las cosas en común. Estaban de acuerdo. Había armonía, un lindo sonido, hablaban una sola cosa. ¿Cuál era el poder? Eso era lo que se veía. ¿Cuál era el poder que producía esa unidad? Dice, y Dios añadía cada día todos los que habían de ser salvos. ¿Ve? ¿Qué hacía Dios? Añadía. ¿Por qué? Al ver la unidad, al ver el acuerdo, al ver que no importa la cantidad que eran uno y hablaban una misma cosa. Por eso que el Señor al orar por ellos dice para que sean perfectamente unidos. Una unidad perfecta, amados hermanos. Por eso miramos lo que debemos de alcanzar, algo que se ve. Por eso que dice hasta que todo alcancemos, una unidad que debemos de alcanzar por medio del acuerdo para alcanzar la armonía. Y que Dios al mirar, Él pueda añadir. ¿Cómo va a añadir si uno habla una cosa y otro habla otra cosa? No hay seguridad, el mundo mira, dice esto todo, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Veo que muchas veces, a mí me pasa cuando vamos a comer afuera, buscamos algo para comer y vemos muchos restaurantes, pero como no los conocemos, vemos, no sé lo que van a servirme, uno va más a lo seguro, a esas cadenas, las cuales están unidas, como un Denny's, como un IHOP, que son conocidos, porque donde sea que usted va, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué le transmite inseguridad? Usted sabe lo que va a haber ahí. Hoy, amados hermanos, entramos a las congregaciones y a veces da miedo entrar. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Amén. Entonces, falta. Pero miremos, conociendo el tiempo. Amén. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque esto se va a llevar a cabo. Esta es la palabra de Dios, la cual no cambia y no miente. No miente y no cambia. Se va a llevar a cabo. La unidad se va a hacer notoria. Amén. Con usted o sin mí. Amén. Sin mí o sin usted. Amén.
Debemos, amados hermanos, de decidir en nuestro corazón y buscarla. Y buscarla. El comienzo de la unidad, el acuerdo, la armonía. Acá dice hasta que todos lleguemos. Acá habla del principio. ¿Cuál es el principio de la unidad? Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Y creer lo mismo. No podemos estar de acuerdo si queremos cosas separadas. ¿Cuál es el comienzo y la unidad de la fe? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Y la palabra de Dios. Por eso que el punto, ¿cuál es? De reunión, y la palabra de Dios. Para que creamos todo una misma cosa. Yo no quiero creer lo que usted piensa, y usted no quiere creer lo que yo pienso. Creamos lo que Dios dice. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y cómo viene el oír? Por todos aquellos ministros, los cuales Dios ha constituido. Un poquito antes, nosotros leímos el 13, el versículo 12, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección, para que se alcance la perfección de todos aquellos que han creído. Ahora hay una tarea que hacer, y esto es para los ministros, incluyéndome a mí, no solamente los que están acá, todos aquellos que han sido puestos por Dios, no los que se han puesto solos. Porque los que se ponen solos no tienen el respaldo de Dios. Yo no puedo presentarme a trabajar, no puedo presentarme en una compañía y agarrar las herramientas y ponerme a trabajar y luego decirle al patrón el viernes, necesito mi pago. El patrón me va a mirar y me dice, ¿y quién sos? No, pero yo hice, no importa lo que pudiste haber hecho. Yo no te llamé, no te traje, no te contraté. Ahora, Dios, amados hermanos, es un orden. Y Él tiene todo establecido desde antes de la fundación del mundo. No necesita ayuda mía ni de usted. No necesita que usted piense por Él. Él ya pensó por todos. Ahora Él mismo estableció. Y ellos, amados hermanos, esto que Él estableció, porque luego nosotros leímos el 13, versículo 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora hay alguien que nos va a ayudar a poder alcanzar esa unidad de la fe por medio de lo que oímos. ¿Y quiénes son? Los que Dios constituyó. Los ministros puestos por Dios. Son, ¿cuál es, amados hermanos, los ministros? ¿Qué es aquello que lo destaca a los ministros puestos por Dios? Que buscan la unidad. Que hablan palabras de unidad. Que hablan un solo lenguaje. No muchos, un solo lenguaje. El lenguaje de Dios. El lenguaje de la palabra de Dios. Y buscan la unidad. Por eso yo me alegro de todos los ministros que están acá en este día con nosotros. Han venido, el pastor Marroquín viajó y siempre viene. Por eso, amados hermanos, ¿por qué? Porque busca la unidad. Está buscando está, aunque aún no hayamos alcanzado tal vez la unidad de la fe. Porque eso que dice, hasta que alcancemos. Se va a alcanzar. Si hay una disposición. Y seguimos, ¿qué? La verdad en amor. Hay que seguir la verdad y en amor para poder crecer. Esa palabra, ese lenguaje, tienen aquello que Dios ha constituido. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Hay muchos que buscan para uno, para sí, para esta congregación. Y hay que traer y hay que juntar porque tenemos que hacer, comprar y guardar. Y parece que todos los que están afuera no son, solo es uno, no nada que ver. Al cuerpo de Cristo lo forman todos aquellos que han creído. Amén. Y han nacido de nuevo, Dios los ha introducido y pertenecen al cuerpo de Cristo. Y si pertenecen al cuerpo de Cristo hay una tarea que hacer, sea donde sea que esté. Ahora, eso es lo que hace la diferencia. Los ministros que son de Dios, por eso que está un versículo anterior, habla de aquellos que van a buscar la unidad, aquellos que en su boca está la palabra de Dios buscando la unidad. Así como en Génesis habla de la torre de Babel, cuando fueron no todos confundidos en cuanto a los lenguajes
diferentes idiomas, porque tenían un propósito, ya un propósito que no era de Dios. Dios le había dicho que vayan por toda la tierra, ¿no? Y se procreen, ¿no? Que sean más, que la llenen a la tierra. Y ellos en su cabeza, en su lenguaje, decidieron hacer una torre. Nada que ver con el plan y el propósito de Dios. Así están los hombres hoy. Así están muchos hoy. Buscando su propio propósito, no el de Dios. Dios había dado una orden. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que Dios dice. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, ahí estaban haciendo, ¿qué hizo Dios? Y los confundió a todos. Dio diferentes lenguajes. Pero ¿qué sucedió? Que cuando dio diferentes lenguajes, ahí se tuvieron que juntar todos aquellos que tenían un mismo lenguaje. No, mirá, por allá hay unos que hablan del amor y la verdad. ¿Dónde están? Yo hablo el mismo idioma. Eso es lo que Él va a hacer, va a juntar. Lo va a traer donde sea que estén. Donde sea que estemos, lo va a juntar. ¿Para qué? Para hacer la tarea. Y cuando hablamos de juntar, no hablamos de que nos vamos a amontonar todo en este lugar físico. No, hablamos de hablar una misma lengua. La lengua de Dios, la palabra de verdad. Y seguirla, ¿para qué? Para poder verdaderamente alimentar a los hermanos y que puedan alcanzar la unidad de la fe. Y ponernos todos de acuerdo. Y ya luego que el Señor nos mire, ¿no? Como un buen grupo de música, todos en nuestro lugar. No, y cómo contentaremos el corazón de nuestro amado. Ahora, ya para terminar, mientras alcanzamos, esto se va a llevar a cabo, esto es una realidad. ¿Por qué es una realidad y le puedo hablar con seguridad? Porque es lo que Dios dice. Veo que muchas veces uno tiene un buen deseo, y bueno, te deseo que te vaya bien. Puede que te vaya bien o que te vaya mal. Acá no tiene nada que ver con un deseo. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es la verdad. Ahora, esto que hablamos de esta unidad, cómo Dios lo va a traer a todo de donde sea que estén, lo va a juntar. Amados hermanos, por aquellos que Dios ha constituido para alimentar verdaderamente al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Dios lo va a juntar, va a ser una realidad. La iglesia no se va a ir, oiga, no se va a ir de esta tierra sin mostrar y exhibir y cumplir todo para lo cual Dios la ha traído, la ha dejado. Él no se la va a llevar hasta que no suceda todo para lo cual la ha dejado en estos tiempos. ¿Qué debemos de hacer? Prestar oído, despertar. Despertar. ¿Cuándo es tiempo? Y ya, no deje para mañana, tal vez mañana no despiertes. Hoy Dios nos está hablando. Ahora, es algo que se va a alcanzar y para eso Dios constituyó. Ese es el trabajo de los ministros, y me incluyo, de ponernos todos de acuerdo en la palabra de Dios. No podemos estar hablando todos cosas diferentes. Debemos que el mundo vea, crea, conozca, por medio de qué, de la unidad, por medio de la unidad. Ahora, mientras eso sucede, algo que se va a alcanzar, mientras estamos creciendo o estamos en ese proceso, para el cual somos responsables todos los ministros que Dios ha constituido, ¿cuál es el trabajo de los hermanos? El pastor Pablo, nuestro amado pastor, habló un poco en cuanto a esto, ¿no? Y es como que en un momento dijo para los ministros, y ahora dice ahora para los hermanos. No queden afuera, no, que nadie quede afuera. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted y de mí? Porque hay que guardar, hay que cuidar esta unidad. ¿Por qué? Porque hablamos de alcanzar, dice hasta que todos lleguemos, vamos a llegar. Es una realidad. Pero mientras eso sucede, ¿qué parte tenemos que hacer? Hablamos de que la unidad es una realidad hecha por Dios. Dios nos agarró, nos introdujo dentro de un cuerpo, entonces ahí ya está la unidad del Espíritu. Eso es una realidad. Ahora vamos a alcanzar lo que dice, lo que hemos leído, la unidad de la fe, para que se haga visible, para que la orquesta estemos todos en su lugar. Es lo que estamos alcanzando, es lo que estamos buscando. Ahora, mientras todo eso va aconteciendo,
¿Cuál es nuestra tarea? Su tarea y la mía también como hermano y todo lo que estamos acá. Lo que dice el capítulo 4, el mismo capítulo que hemos leído, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ahora, mientras alcanzamos, hasta que todos lleguemos, ¿qué hacemos antes? Mientras vamos creciendo y alcanzando la estatura del varón perfecto y haciéndonos uno en una forma de pensar, en una forma de sentir, en un mismo propósito. Mientras lo estamos alcanzando, ¿qué hacemos? Esto. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, les ruego. ¿Por qué te ruega? Porque tienen la capacidad. Uno le ruega a otro cuando tiene la capacidad. Una cosa es pedir, otra cosa es rogar. Yo te puedo pedir, puede que tengas o no. Cuando yo te ruego, es porque sé que tenés la capacidad. Ahora, Pablo dice, yo os ruego. Y nos habla a todos. Que andéis, que te conduzcas de esta manera, porque la capacidad la tienes. Es lo que debemos de hacer, o cómo debemos de conducirnos mientras vamos alcanzando. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mientras se alcanza la unidad de la fe, ese acuerdo, esa armonía, ¿qué debemos de hacer? Conducirnos con toda, oiga, toda, no un poquito. No sirve un poquito, hay que dar todo. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es humildad? A eso que es chiquitito, bajito, que no se levanta, que no quiere sobresalir, como tantos aquellos que nosotros, yo, y hoy parece que no entran por la puerta, no hay que abrir las dos puertas, que ahí vienen. No. Ayer hablábamos con los ministros, ¿no? El gran apóstol Pablo nos muestra de una manera magistral lo que es la humildad. Dice, él nos dice que andéis con toda humildad. Ahora, Pablo, le preguntamos, Pablo, ¿qué es toda humildad? Él dice en el 3:8, dice, a mí, él hablando de los hermanos, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué es humildad? Algo que es bajo y que no se levanta de ahí. Ahora Pablo, el gran apóstol Pablo, aquel que nos está enseñando, aquel que escribió casi todo el Nuevo Testamento, que acabó la carrera, dice, a mí, Pablo, no yo, no leo, Pablo, soy, oiga, dice, menos que el más pequeño de todos. Yo les decía a los hermanos, les digo, no dice solamente yo el más pequeño, dice menos. Entonces, ¿hasta dónde, qué tan abajo se está poniendo? Menos que el pequeño. Entonces yo me miré y falta mucho. Ahora, hasta que todos lleguemos, vamos a llegar. Pero debemos de conducirnos así, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es ir aceptando lo que Dios va permitiendo en su vida, en mi vida, para que podamos alcanzar el crecimiento. El manso es el que acepta todo lo que Dios permite. Ahora, ¿qué es todo lo que Dios permite? Y todo lo que Dios permite en su vida. Su vida, mi vida ya no está en la mano del destino ni de la suerte. Está en la mano de Dios. Ese es el manso. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándonos. Y ahí está la clave. Soportándonos. Porque mientras vamos alcanzando ese acuerdo, esa unidad de la fe, alcanzando a hablar todas las mismas cosas, alcanzando una estatura que tiene que ver con un desarrollo de una conducta. ¿Cuál es la conducta que vamos a alcanzar? La de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, no nos vamos a conducir como Abraham, es como Cristo. Es como Cristo. Ahora esa es la estatura que vamos a alcanzar. Ahora mientras alcanzamos, cometemos errores. Entonces, mientras se alcanza esa unidad visible, mientras vamos, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice acá.
soportando, andar con mansedumbre, andar con humildad, andar soportándonos los unos a los otros, porque todavía falta. ¿Quién puede decir? El apóstol Pablo dijo, hermano, ni yo pretendo haberlo alcanzado todo ya. A mí me falta. Ahora nosotros también. ¿Qué hay que hacer? Y soportarnos. Y después viene la parte importante, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque eso es una realidad. ¿Qué es guardar la unidad del Espíritu? Es sostener, es creer y sostener lo que Dios dice que ya hizo. Y que nada nos separe. Ahora falta para alcanzar la unidad de la fe y hablar y creer y sentir. Falta. Pero lo que Dios dice que ya hizo, que a usted y a mí nos hizo uno, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en una misma fe, vamos a guardarlo, a cuidarlo. ¿Delante de qué? Oiga, cuidarlo delante de qué? De todos nuestros errores. Soportándonos. Porque veo que este me hizo, yo ya no vengo más. Este hermano, no, yo no me voy. Solícitos, diligentes, con cuidado, con ojos bien abiertos, cuidando, sosteniendo, hasta peleando con los demás. No con los hermanos, sino con aquellos que están en contra de la unidad. Para que nada nos separe. Mientras alcanzamos el acuerdo y todo lo que... Amén. Amén. Esa es la parte, esa es su parte, esa es mi parte. Solícitos en guardar la unidad, dice, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Y ahora sí, con esto termino. Solícitos, despiertos, atentos a que nada me separe de mi hermano. Aunque todavía no lo hayamos alcanzado, pero Dios ya nos unió en el Espíritu. Falta que se haga visible un montón de cosas hasta que todos lleguemos. Vamos a ir juntos, no solos, juntos. Y para ir juntos tenemos que soportarnos los unos a los otros. Amén. Ninguno creerse más. Amén. Lo que a mí me cuesta, tal vez a usted no le cuesta mucho. Y lo que a usted le cuesta mucho, a mí tal vez no me cuesta. Pero tengo que ir juntos con usted. Necesito que me sostenga, que me ayude, que me extienda su mano, que me hable la palabra de Dios, que me aliente. Porque es hasta que todos lleguemos. No es hasta que yo llegue. Yo quiero llegar con todos ustedes. Y yo sé que también ustedes quieren llegar conmigo. ¿Ve? Es hasta que todos lleguemos. Ahora dice en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Habla de una ausencia, amados hermanos, de agresión. Ausencia de agresión. ¿De qué manera cuidamos esa unidad de espíritu mientras esperamos lo que vamos a ir alcanzando? Con una ausencia de agresión, sin herirnos, sin agredirnos, guardándola, cuidándola, porque es hasta que todos lleguemos. Veo que muchas veces no nos damos cuenta, herimos lo que le decimos a uno, lo que le decimos al otro. Y no estamos teniendo conciencia que somos un cuerpo en el Señor. Corintios capítulo 12 también habla, dice que nos necesitamos los unos a los otros. Y que nadie, oiga, nadie le puede decir al otro, no te necesito. No tengo necesidad de ustedes. Sino que Dios ha ordenado todo como Él quiso para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y que todos nos necesitemos los unos a los otros. Así que, amados hermanos, hay una gran tarea. Es hasta que todos lleguemos. No se olvide de esto. No va a llegar solo, es hasta que todos lleguemos. ¿De qué manera? Ayudándonos, cuidándonos, guardando la unidad del Espíritu en contra de todo lo que se levante. Que nadie me venga a hablar mal de mi hermano, porque no lo voy a oír. Porque no lo voy a recibir. Si venís a mi casa, hablame de mi hermano, ni vengas. Eso es guardar la unidad del Espíritu. No, porque tu hermano, yo lo escuché, no importa, es mi hermano. Y a él le falta como a mí también me falta.
pero es mi hermano. Y yo lo voy a sostener, lo que Dios dice que ha hecho con nosotros, unos en Él. Amén. ¿Se entendió? ¿Tiene una tarea? ¿La cree? Tenemos toda una tarea y somos todos responsables delante de Dios de esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde, hasta que todos lleguemos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios, amado hermano. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por esta tarea que tú has puesto delante de nosotros. Hemos oído tu voz, Señor, y nuestros ojos se han abierto, Señor. Y si alguno está durmiendo... Gracias por escuchar su palabra. Que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.